comentado Olga, Julio y yo trabajamos ya desde hace mucho tiempo, más de 15 años, en temas de medio ambiente y salud. Y nuestras líneas de investigación son sobre todo el efecto de las temperaturas extremas, todo lo que viene a ser relacionado con olas de calor, con los extremos térmicos, con contaminación atmosférica, tanto química como acústica, con ruido. También en Granada tenéis bastante ruido, como pues otros factores ambientales que afectan a la salud de las personas, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos pensado que aparte de la investigación que realizamos con nuestro ordenador, con nuestros datos, en nuestros despachos y demás, pues es importante poder trasladar todas las investigaciones que, aparte de publicarlas en diferentes artículos a nivel internacional y tal y cual, pues es necesario que toda esta información se traslade de alguna forma a la ciudadanía, ¿no? Y a la sociedad, y muy particularmente a los padres y madres, pues porque es importante que estén concienciados sobre ello. Entonces nos habíamos estructurado un poco la charla en una primera parte en la que yo os iba a hablar un poco sobre el cambio climático y cómo nos afecta sobre todo a la salud de las personas, que es nuestro tema, y luego Julio iba a hablar un poco sobre contaminación atmosférica y pues aspectos de impacto de salud, por supuesto, movilidad, etc. Como somos en petit comité y estamos aquí como si estuviéramos en familia, pues cualquier cosa que se os ocurra o queréis preguntar o tal, pues interrumpir, vamos, abiertamente y os vamos contando. Bueno, la guía esta que os ha comentado Olga surgió también como parte un poco de esta iniciativa, ¿no?, que nosotros tratamos de hacer para llevar a cabo toda la investigación que realizamos, poder traducirla en un lenguaje más divulgativo, más accesible y bueno, también pues para que personas que a lo mejor no están tan formadas en temas de medio ambiente, pues puedan conocer todo esto del cambio climático y cómo nos afecta. Bueno, lo primero que yo siempre explico en las clases es el efecto invernadero, porque el efecto invernadero es la clave del cambio climático, es donde empieza todo. El efecto invernadero es, seguro que todos ya lo conocéis, pero bueno, es un fenómeno que se produce en la superficie terrestre, por el cual la insolación, es decir, la luz del sol, calienta la superficie terrestre y esto nos hace tener una temperatura adecuada para la vida. Es decir, es un efecto que lleva sucediendo pues, desde siempre, ¿no? Que ha permitido que se desarrolle la vida en la Tierra. ¿Qué pasa? Que parte de esta radiación solar se refleja por la superficie terrestre, cambiando sus propiedades, en concreto su longitud de onda. Y atraviesa la atmósfera, como os decía, donde hay una concentración de gases que, pues a todos os sonará, que son el CO2, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de gases se llaman gases de efecto invernadero justamente por eso, porque actúan como el cristal de un invernadero. Deja atravesar la radiación solar, calienta la atmósfera, permite una temperatura agradable para la vida y luego parte de esa radiación se refleja. ¿Qué pasa? Que el hombre, con su desarrollo, con su dependencia intensiva de los combustibles fósiles, sobre todo a partir de la revolución industrial, con esta quema exagerada de petróleo y principalmente de petróleo, que ha venido realizando a lo largo de todo su desarrollo, pues ha modificado la composición de estos gases que os comentaba, que permitían un equilibrio entre la radiación que entra y la radiación que salía. Entonces esta radiación, al aumentar la concentración de esos gases, queda atrapada y no escapa de la misma manera que antes, porque ha habido un aumento de concentración de esos gases. Con lo cual, al aumentar esa concentración, toda esa energía
escapa mucha menos energía fuera y se concentra en toda la capa de la atmósfera, ¿no? En toda esta franja que vemos aquí. Y eso genera el efecto invernadero. Mejor dicho, lo exacerba el efecto invernadero. Y eso es lo que provoca el incremento de temperatura de la superficie terrestre. Este incremento de temperatura que oímos cada 2×3 en las noticias, en los informes del panel intergubernamental. Aquí simplemente, bueno, comentaros que este efecto invernadero, si aquí voy a romper la lanza a favor de las mujeres científicas, que siempre se nos ha tenido un poco invisibilizadas, ¿no? Lo descubrió una sufragista estadounidense en torno a 1850, que es esta señora. Era una climatóloga y una inventora de un instituto que fue pionera en la investigación de esto justo que os acabo de contar, cómo estos gases, el aumento de concentración de estos gases en la atmósfera provoca y exacerbaba el efecto invernadero. Y se adelantó al que se considera descubridor del efecto invernadero, el efecto de CO2 en la atmósfera, que es John Tyndall. Y bueno, pues muy recientemente pues, se ha visto que ya en Eastwood, bueno, pues fue un poco el artífice de demostrar el efecto invernadero. ¿Esto es importante? Pues muy importante, porque como seguimos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero, porque nuestro modelo de desarrollo económico, principalmente nuestro modelo de desarrollo, no cambia y se basa principalmente en combustibles fósiles, estos gases siguen aumentando en la atmósfera y la temperatura media global sobre la superficie terrestre sigue aumentando. Fijaros cómo ha ido aumentando. Muchas veces, seguro que habéis oído que hay gente que dice que pero tú no crees en el cambio climático, eres negacionista, se cree. El cambio climático no es una cuestión de fe, es ciencia. No es una cuestión ni de ideologías, ni de política, ni de creer o no creer. Es una cuestión científica, es decir, hay datos observables, medibles, demostrables, objetivos, que nos están diciendo que la temperatura de la superficie terrestre está aumentando a una velocidad superior o nunca antes alcanzada. Y eso es lo que nos está generando lo que se llama el cambio climático, que ahora os cuento un poco en qué consiste. Pero la idea con la que tenéis que quedaros es que la exacerbación de ese efecto invernadero, esa concentración de gases en la atmósfera, lo que hace es aumentar esa temperatura de forma muy rápida. Y eso es lo que está provocando pues, esta subida tan acelerada de temperatura de la superficie terrestre. Y como no disminuimos esas concentraciones de efecto invernadero, la temperatura sigue aumentando. ¿Qué es muy importante? El momento en el que estamos ahora. ¿Por qué se habla de emergencia climática? ¿Por qué se habla de crisis climática? Porque estamos en un momento, fijaros, nuestro planeta Tierra estaría ahí, en la primera esfera que veis, en el cual es una situación crítica hacia una atmósfera sobrecalentada. Es decir, nos queda prácticamente entre 8 y 10 años para poder revertir la situación. No me gusta decir poder revertir la situación porque la inercia del sistema es tan grande que aunque dejásemos de emitir ahora mismo, los gases seguirían aumentando y se seguiría aumentando la temperatura. Lo que sí podemos hacer es tratar de mitigar ese efecto, es decir, tratar de cambiar nuestro modelo de desarrollo, basarlo en energías, fuentes de energía principalmente renovables, que no sumen más gases de efecto invernadero a la atmósfera, para tratar de volver a una atmósfera estabilizada. ¿Qué es el cambio climático entonces? El cambio climático lo que es, bueno, siempre hay que diferenciar entre lo que es tiempo y lo que es clima. Tiempo
es el tiempo meteorológico que hace en un lugar, en un sitio concreto, en un periodo corto de tiempo. Pues hoy llueve, hoy hace viento, mañana va a hacer calor, etc. El clima es otra cosa. El clima, para hablar de clima tenemos que hablar de 30 años, es decir, extender mucho más el momento. No es un momento puntual, no es el aquí y ahora, sino una serie histórica de datos. Eso sería el clima. Cuando hablamos de calentamiento global y de cambio climático, hablamos siempre de clima. Es decir, el calentamiento global, como os he contado, sería referente a series históricas, como decía, datos medibles y observables de diferentes parámetros, principalmente la temperatura. El cambio climático lo que es un conjunto de fenómenos producidos por ese calentamiento global. ¿Cuáles son estos fenómenos? Bueno, pues por supuesto el incremento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, que todos estáis también muy acostumbrados a oír en la prensa. Por supuesto, el deshielo en los polos, producido por ese incremento de temperatura, tanto en el Ártico como en la Antártida, es decir, todos los datos que os estoy contando, medibles y observables, como se va viendo que van aumentando en el tiempo. Estas son unas gráficas que representan la media histórica, sería la línea azul, la previsión según el Acuerdo de París, es decir, si hubiéramos cumplido el Acuerdo de París, pues tendríamos que estar, este es el 2050, por aquí, y la realidad es la línea, bueno, roja, iríamos por ahí en medio, ¿no? Que serían las previsiones en los escenarios peores. Todo esto se trabaja con una serie de modelos climáticos que los científicos denominamos proyecciones. Entonces lo que se hace es tratar de proyectar el clima pues de aquí al 2050, de aquí al 2100, basándose en la historia de la serie, de lo ya acontecido. Entonces, bueno, por supuesto, el aumento del deshielo que habéis oído provoca un aumento del nivel del mar, que es otro de los indicadores que se está observando, que está aumentando de una forma acelerada, incluso más de lo que los científicos preveíamos en un momento. Y eso, bueno, pues son una serie de fenómenos que tienen consecuencias a nivel global. Cuando se habla de cambio climático, se habla a nivel global. Otra cosa es que luego determinados fenómenos nos afecten más o menos a unos países más y a otros países menos. Es decir, todo lo que sería el aumento del nivel del mar, pues, como os podéis imaginar, a las zonas que más les afecta pues, son las ínsulas, las polinesias, etc. Todo esto tiene unas consecuencias importantes. El cambio climático no es solo los osos polares que se ven en la televisión, que se van quedando sin hábitat, o la pérdida de biodiversidad, sino significa, por ejemplo, que se contaminen acuíferos de agua dulce con agua salada, que desaparezcan terrenos de cultivo, que, por lo tanto, menos productividad de alimentos. Imaginaros que, bueno, en los países en los que estamos más desarrollados económicamente, son impactos que más o menos podemos tratar de frenar y de prevenir y de adaptarnos, pero hay países en los que desgraciadamente ya no les va a dar tiempo. Tener en cuenta que el cambio climático es un problema que genera mucha desigualdad, porque principalmente lo hemos creado en los países ricos y los que van a sufrir sus impactos principalmente son los países pobres o los países más desfavorecidos. Entonces es un tema también de justicia social, ¿no? Esta es una gráfica que simplemente representa cómo ha aumentado la frecuencia de los eventos naturales extremos. Y lo que se ha visto es que principalmente los eventos naturales extremos que han aumentado en diferentes, tomando el periodo promedio de 1980 hasta el 2014-2018, han sido los fenómenos relacionados con el clima, los hidrológicos y los meteorológicos y los climatológicos, como por ejemplo la sequía. Son los fenómenos, también estarían los geofísicos, que corresponden por ejemplo a terremotos, volcanes, etc. No, los que más han aumentado, y la
ahí en el periodo del 1984, 226, a 2014-2018, 698, que son principalmente los relacionados con el clima y, por supuesto, todas las pérdidas económicas y sociales que eso conlleva. Lo que pasa es que los medios de comunicación no hacen el enlace entre que ese fenómeno sucede y que son efectos del cambio climático. Ahí estamos. Porque cada de noticias, inundaciones, Levante, no sé cuántos litros en Valencia. Siempre se ha visto como fenómenos aislados, como bueno, pues ahora toca esto, ¿no? Ahora toca inundación, luego toca sequía, luego incendios forestales, etcétera, etcétera. Falta no por la parte de los científicos, porque tenemos muy claro que todo está relacionado, es decir, al final son todos fenómenos aislados, pero cada vez son más frecuentes y más numerosos, con lo cual todo obedece a un mismo patrón. Falta que la sociedad entienda, y por supuesto los medios de comunicación, que en el fondo son los que transmiten toda esta información, que no son fenómenos aislados. Por ejemplo, ahora, ¿qué está ocurriendo? En mayo 40, 42 grados, 44 que se van a alcanzar en Badajoz. Ese tiempo no es normal en mayo, o sea, obedece a efectos del cambio climático. ¿Qué pasa? Que siempre sale la gente en la playa, en las terracitas, se vende el buen tiempo como vamos a disfrutar, vamos a... Efectivamente, y no se ve todo lo que hay debajo, es decir, el cambio de estaciones, cómo afecta también a la polinización de las plantas. Ahora en Madrid, por ejemplo, tenemos pues una oleada de alergia, porque claro, hay muchas plantas que están polinizando ahora, con lo cual se ha adelantado el periodo de las gramíneas, además que polinizan de forma muy abrupta, porque es un calor muy intenso, con lo cual se están registrando pues, picos de enfermedades respiratorias y de ingresos en urgencias por enfermedades respiratorias que en otra época de año no... O sea, exactamente, y se están modificando las estaciones. Todo esto pues es justamente lo que decía, y nos sentimos un poco que siempre como la imagen de Casandra, la sacerdotisa griega, del mito griego de Casandra, porque muchas veces nos sentimos los científicos un poco como ella, ¿no? Que tenía el don de la clarividencia, de saber lo que iba a pasar en el futuro, pero además tenía la maldición de que no era persuasiva, es decir, que nadie la creía, o sea, ella sabía, de hecho pronosticó la guerra de Troya y decía, oye, es que Troya va a arder, que Troya vamos a tener una guerra, y nadie se lo tomaba en serio. Bueno, pues los científicos que nos dedicamos al cambio climático, nos pasa un poco esto, ¿no? Nos llevamos 20 años con los informes del IPCC desde 1980 alertando de que los datos apuntaban a todo esto, pero como es un problema tan global, como además implica unos lobbies muy poderosos, como son los de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, pues bueno, y además lo que os comentaba al principio, ¿no? Que los países ricos al final, que hace más calor, bueno, pues ponemos más aires acondicionados. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces es un problema que es muy complejo de resolver. Es la línea también de la película de Media Arriba, ¿no? Exactamente, esa línea. Todo el mundo me decía, ¿la has visto? ¿La has visto? Y yo decía, sí, la he visto. ¿Y qué te ha parecido? Pues me he reído un montón. Y yo decía, pues yo es que me acuerdo muchísimo. O sea, a mí me generaba una ansiedad que no me hacía ninguna gracia, justamente por eso, porque yo me sentía muy reflejada en decir, vale, ahí es un meteorito que cae en la Tierra, pero es que esto nos está pasando hoy y no nos estamos dando cuenta, es decir, es algo que tenemos ya encima. Igual que os digo olas de calor, os digo Filomena, cuando por ejemplo en Madrid, o las intrusiones de polvo sahariano, que vosotros también seguro que las vivís mucho más intensamente que nosotros. Sí. Y, perdóname, hay una rebelión de los científicos. Los días que sale de la radio, que hay un grupo de científicos que están como revelándose. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Cómo lo pueden...? Pues hay un grupo de científicos, bueno, pues que hartos ya de que no se nos escucha a través de los papeles, bueno, pues han decidido pues hacer un poco más de activismo, ¿no? que se dice, ¿no? Que es el grupo este sobre todo de Extinction Rebellion. Bueno, tienen su forma de manifestarse, tienen su forma de llamar la atención sobre el problema.
Es un poco, pues, no sé, como Greenpeace, ¿no? O sea, al final parece que tienes que hacer actos fuera de la ley para que se te mire un poco. Bueno, tú tienes opinión. Yo tengo la mía, ¿no? Pero sí, hay muchos científicos que han decidido es que el problema, la crisis es tan grave, o sea, la situación de emergencia es tan importante que no somos nada optimistas. Y el problema es ese, la velocidad al que va el cambio, que no nos va a dar tiempo a adaptarnos. Ya lo estamos viendo en muchas especies animales y vegetales. Ya no es solo que desaparezca, es decir, es que en 50 años han desaparecido el 70% de las especies vertebradas, o sea, vertebrados. Y principalmente las de agua dulce, porque los ecosistemas de agua dulce son los que se han visto más afectados, pero es que nos está afectando a nosotros como especie, o sea, a la especie humana. Nuestra salud está en juego, es decir, y parece que nunca llega el momento de ponernos a resolver el cambio climático. Por eso es tan importante que la sociedad conozca todos estos efectos, porque al final es la sociedad la que pone a los políticos que pueden tener. Lo que pasa es que, claro, luego son muy cortoplacistas, ¿no? Porque en 4 años pues ya pues cambia o vienen otros. Entonces, habrá que resolverlo de alguna forma porque nos vamos a enfrentar a situaciones muy peligrosas. En el último informe del IPCC, del cual somos autores también de estos informes internacionales que lleva elaborando el panel intergubernamental, lo que se ha visto es sobre todo esto, ¿no? Que se están sobrepasando ya los límites para hacer frente a la situación, que claro es que se lleva alertando desde la década de los 80. Y algunos pues ya se superan de forma irreversible, especialmente para determinados ecosistemas, como decía. Que nos afecta a todos a nivel global, pero también de forma muy desigual. ¿Quiénes están más en riesgo? Bueno, pues como os podéis suponer, los habitantes, lo que he dicho, los habitantes de los pequeños estados insulares, los habitantes de las zonas costeras, los habitantes de las zonas polares, por supuesto, de las zonas de montaña, pero también los habitantes de las grandes ciudades. Y ahora vamos a ver por qué. Mucho también los habitantes de zonas áridas, por supuesto, de las regiones más pobres del planeta. Y respecto al enfoque de salud, ¿qué personas son las más susceptibles? Bueno, principalmente personas dependientes, personas con patologías de base. Cuando hablamos de patologías de base, son personas que tienen enfermedades de tipo cardiovascular o de tipo respiratorio. Son las personas que más afectadas se van a ver por el incremento de la contaminación, por las olas de calor, por las situaciones de sequía, etcétera, etcétera. Los niños, y especialmente las niñas, en los países pobres, por la diferencia o las desigualdades sociales. En general, pues esta sería la población diana. Y por supuesto, las personas de mayor edad, nuestros ancianos. Fijaros que si este es el incremento de la temperatura en el mundo, desde 1880 hasta el 2000, que representa esta gráfica, estamos en torno al 1,1 a nivel global, en todo el planeta. En la región mediterránea, lo que sería la cuenca mediterránea, nos calentamos un 20% más rápido por nuestras características particulares geográficas, ¿no? La región mediterránea se calienta un 20% más rápido. Ya estamos en torno, bueno, ya hemos sobrepasado el 1,5, estamos en torno al 1,7. Es decir, es como si tuviéramos un zoom todavía más en los efectos del cambio climático. Y las previsiones, pues para finales del siglo, por ahí 2080-2100, pues como sigamos con la tendencia de emisiones, son realmente espeluznantes, ¿no? En torno a los 3 grados de aumento. Esto es muy importante porque supone toda una exacerbación de este conjunto de fenómenos que os comentaba, aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas extremas, por supuesto, y fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, lo que estábamos hablando, por ejemplo, las inundaciones. ¿Qué supone? Todos habéis visto en los medios de comunicación imágenes como esta: pérdida de hogares, pérdida de infraestructuras,
¿Y qué problemas en salud produce esto? Por supuesto, los principales son lesiones y traumatismos, ¿no? Incluso pérdidas de vida. Esto en nuestro entorno geográfico, pero imaginaros, por ejemplo, ciclones, huracanes, estas tormentas tropicales, en lugares menos desarrollados, lo que puede suponer, o sea, es que son pérdidas humanas muy importantes, y sobre todo para las mujeres y para las niñas. Y se hizo un estudio hace tiempo en el que se veía que tras un fenómeno de estas características había mucha más mortalidad de mujeres y niñas que de hombres. Y se preguntaron que por qué, y era simplemente porque no sabían nadar, no se les había enseñado a nadar, ni a las niñas de pequeñas, a las mujeres adultas, con lo cual simplemente por esa diferencia en la educación había mucha más mortalidad de mujeres y niñas que de hombres. En nuestro entorno, ¿qué nos encontramos? Bueno, aparte de los daños directos, que ya he reflejado, muchísimos problemas de salud mental. Se ve que incrementa muchísimo, después de este tipo de fenómenos, los brotes de ansiedad, de estrés postraumático, de depresión, de enfermedades mentales y trastornos relacionados con la salud mental. Y también lo que los médicos llaman la pérdida de adherencia a tratamientos, pues gente que personas, pacientes que siguen un tratamiento de hipertensión, que siguen un tratamiento de diabetes, etcétera, etcétera. Claro, ante un fenómeno de estos que se ven obligados a salir de su casa prácticamente con lo justo, pues hasta que vuelven a incorporarse al sistema y vuelven a su tratamiento habitual, pues genera muchísima morbilidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos morbilidad. Y luego, bueno, por supuesto, el problema que hay con quién pagará la factura, ¿no?, de estos fenómenos extremos, que hasta ahora no estaba contemplado en muchas aseguradoras. Porque, claro, son fenómenos relacionados con el clima, pero todo esto trae unas pérdidas económicas importantes hasta que se vuelven a poner, bueno, pues se vuelve a formar las infraestructuras, se vuelven a recuperar los servicios básicos, etcétera, etcétera. Fijaros que estamos hablando, y esta noticia es antigua, es del 2021, del año pasado, decía: incendios forestales, olas de calor, inundaciones o sequías prolongadas, los fenómenos extremos relacionados con el clima suponen para Europa unas pérdidas económicas de más de 12.000 millones de euros al año, que es una cantidad muy importante. Bueno, entonces, este sería uno de los principales fenómenos asociados al cambio climático que vamos a ver en nuestro entorno geográfico, ¿no? Que sería la agudización, los meteorólogos lo dicen, la revitalización de estos fenómenos extremos. Otro problema, el problema de las sequías. Como bien me comentaba alguna de vosotras, esto para los agricultores es un problema muy grave, también genera problemas, por supuesto, económicos y problemas también de ansiedad y de salud mental, claro, porque cosechas que se pierden. Yo digo, por ejemplo, ahora que está floreciendo, lo que va a la económica y la cosecha. Tu medio de vida desaparece, con lo cual, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo alimentas a tu familia? Pues como lo que estamos hablando, causa estrés, ansiedad, depresión. Además, las sequías es un fenómeno que es como los incendios, se retroalimenta. Un terreno más árido promueve más aridez. También influye la calidad del aire, porque un terreno desertificado hace que haya más polvo en suspensión, con lo cual la calidad del aire empeora muchísimo, sobre todo en partículas, que son muy nocivas, como nos contará Julio, para el sistema respiratorio, también para el circulatorio, pero principalmente para el sistema respiratorio, con lo cual ya aumentan las enfermedades de carácter respiratorio y circulatorio. Aumenta el problema de las olas de calor, claro, son todos fenómenos que se van retroalimentando los unos a los otros. Y una cosa súper importante en nuestras latitudes y en los países menos desarrollados, causa muchísimo estrés hídrico. Es decir, ¿qué pasa? Que tenemos menos agua y el agua que se tiene es de peor calidad y, por ende, los alimentos que riegas con ese agua van a estar peores, más contaminados, y además el agua para beber está menos disponible, con lo cual aumentan enfermedades de carácter gastrointestinal, por ejemplo, todo lo que serían salmonelas, todo lo que serían cianobacterias, todas las relacionadas con la calidad del agua.
Eso para las sequías, bueno, pues lo que os he comentado, disminuye la disponibilidad, la calidad, aumento de enfermedades infecciosas, por supuesto afectando a la seguridad alimentaria, esto también lo hemos comentado, la pérdida de biodiversidad, cómo afecta no solo a la agricultura, sino también a lo que es la acuicultura, la pesca. Ya se ha visto que hay muchas especies que, como la temperatura del mar está aumentando, pues migran hacia zonas más frías. Entonces hay muchas especies que se dejan de pescar porque ya no viven en esas aguas que se han sobrecalentado. Entonces esto está generando toda una serie de cambios sobre estos sistemas ecológicos. Y luego, afortunadamente, en nuestro entorno no tanto, pero da muchos problemas de conflictos bélicos y migraciones. Es decir, hay muchas personas que lo que se llaman desplazados climáticos, migrantes climáticos, justo lo que estábamos comentando, como te quedas sin medio de vida, tienes que emigrar a otros países para buscarte la vida y para que tu familia no se muera de hambre. Y aumentan por eso las guerras, los conflictos bélicos, etc. Ay, perdón, que me he ido a la de antes. Antes de la guerra de Ucrania, porque ahora con la guerra el fenómeno de los desplazados climáticos, el panorama pues, se ha modificado, ¿no? Pero lo que se había comprobado es que había más desplazados por el clima, por consecuencias de fenómenos extremos, que por las guerras en sí. Fijaros, había en azul los desplazados por conflictos bélicos a nivel mundial, que eran en torno a 7 millones, perdón, los desplazados por fenómenos del clima, que eran en torno a 7 millones, frente a los desplazados por conflictos bélicos, que eran 3 millones. Es decir, había más desplazados por el clima que por efecto de las guerras. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, por supuesto hemos hablado de la vulnerabilidad por la edad, por el género, el tema de los incendios forestales. En el año 2019, España y Portugal fueron los países de Europa que más incendios notificaron. Es decir, es un problema que lejos de ir controlándose, se agudiza cada año. Y esto es muy importante también desde el punto de vista de la salud, porque cuando se produce un incendio, no solo se ve afectada el área del incendio, sino que los penachos que se producen, los penachos de humo, pueden alcanzar localidades a lo mejor no tan cerca del incendio, pero esos penachos con esas partículas nocivas alcanzan diferentes zonas, con lo cual también influye en la salud cardiorrespiratoria de las poblaciones a las que alcanza, con lo cual también es un problema de salud más importante de lo que nos pensamos. Y luego tenemos el problema de los vectores transmisores de enfermedades tropicales. Ahora seguro que todo el mundo sabe lo que es el dengue, os sonará que hay un mosquito que se llama el mosquito tigre, que especialmente en épocas cálidas pues transmite determinadas enfermedades que antes nos sonaban como, bueno, eso es súper exótico, ¿no? Chikungunya, Zika, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos mosquitos ya son capaces de criar y reproducirse en nuestras latitudes. Antes no, porque no se alcanzaban temperaturas lo suficientemente cálidas como para poder reproducirse. Entonces estaban como confinados en su nicho ecológico, que eran los trópicos. Ahora, ¿qué pasa? Que antes importados, ahora ya, porque directamente pueden vivir en nuestras latitudes, son capaces de transmitir todo este tipo de enfermedades, con lo cual bueno, pues ya el sistema de salud tiene que estar alertados de todos los veranos de brotes por diferentes tipos de vectores transmisores de estas enfermedades, porque ya se han dado casos endémicos, por supuesto en todo el levante español, en el sur y en Extremadura. Y todos los años el número de brotes va aumentando. Todo esto lo importante es pues eso, que al final son fenómenos que se retroalimentan unos a otros. Esto nos va a contar Julio, que es lo de contaminación. Y como veis, bueno, pues el panorama es un poco desalentador. A nosotros, ¿qué nos va a afectar más? Bueno, uno de los principales efectos va a ser, en nuestro país, va a ser pues, el aumento de la intensidad y la frecuencia de las olas de calor. De hecho, lo vivimos cada año. Fijaros
fijaros el número de récords cálidos en el periodo 2011-2020, un 95 de récords cálidos de superación de temperaturas año a año frente a un 5% de récords fríos. ¿Esto quiere decir que vayan a desaparecer las olas de frío? No, no van a desaparecer, van a seguir existiendo y van a ser intensas. ¿La población se está adaptando al calor? Parece que gracias a los planes de prevención, que ahora todo el mundo sabe que nos puede dar un golpe de calor, que cuando hace mucho calor puede ser que vestir con ropa ligera, hay que hidratarse, que los ancianos deben de estar en zonas refrigeradas. Esto antes prácticamente de la ola de calor del 2003, que os acordaréis, tampoco estaba tan extendido, es decir, ni los sanitarios tampoco lo tenían tan claro, los servicios de protección civil tampoco tenían planes articulados frente a las altas temperaturas. A partir del año 2004 se empezaron a poner en marcha estos planes de protección o de prevención, mejor dicho, frente a temperaturas extremas y ya, por lo menos, se sabe que el calor mata y exacerba enfermedades. Fijaros, por ejemplo, en el grupo de ancianos, gente con enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, demencia, pacientes que consumen una serie de fármacos que se llaman neurolépticos que les produce deshidrosis. ¿Esto qué quiere decir? Por una parte, no sienten la necesidad de beber porque su enfermedad y los fármacos que consumen afectan al hipotálamo, con lo cual no sienten la necesidad de estar hidratados. Con lo cual siempre tienen que tener a alguien que constantemente les esté pues, ofreciendo bebida, porque si no mueren deshidratados. Eso con este grupo de especial vulnerabilidad, pero por ejemplo, nosotros tenemos estudios en el que relacionamos un mayor número de partos prematuros también con olas de calor. ¿Por qué? Porque aumenta la hipertensión. Todas las que habéis sido madres sabéis que la hipertensión es el primer desencadenante de parto prematuro. ¿Qué pasa? Que cuando hay una ola de calor, tu cuerpo lo que quiere es sudar, deshacerse de ese exceso de calor. ¿Y qué hace para ello? Aumentar la presión arterial. Entonces, hasta hace bien poco, a las embarazadas no se las consideraba grupo de riesgo cuando había una ola de calor. Ya hemos conseguido que se las meta como grupo de riesgo y que el médico de atención primaria pues tenga monitorizada esa población y les diga, oye, pues no salgas en las horas centrales del día o dar las bajas maternales en periodos de calor extremo, anticiparlas, etcétera, etcétera. Y bueno, si quieres, Julio, te dejo para luego poder comentar un poco más. Y hablamos ya lo dejo aquí, cómo afectan las altas temperaturas sobre la salud. Como os digo, no solo es el golpe de calor, sino la deshidratación por pérdida de agua y de electrolitos, sarpullidos por calor, problemas de dermatitis, calambres, agravamiento de enfermedades crónicas cardíacas, agravamiento de enfermedades crónicas pulmonares. Es decir, la morbilidad que genera es muchísimo más importante que lo que se denomina golpe de calor. Otra cosa muy importante que agrava las enfermedades crónicas renales, la gente que padece de riñón, también durante una ola de calor es especialmente vulnerable. De las enfermedades de salud mental ya hemos hablado. Y luego, bueno, factores personales, pues eso, pues el mayor, los niños, o tener una enfermedad como diabetes, obesidad, o estar bajo un tratamiento, factores sociales también, la exposición respecto a salud laboral, por ejemplo, personas que se ponen a asfaltar la carretera con estas temperaturas o arreglar un tejado, o los agricultores que van a trabajar al campo. Todos estos factores sociales se están empezando a tener en cuenta porque estamos viendo que está aumentando las enfermedades, sobre todo en estos grupos de edad, ¿no? En el de la población activa, los repartidores, por ejemplo, ahora en Madrid, que se alcanzan unas temperaturas muy elevadas, bueno, pues igual que aquí en Granada. Todo esto es especialmente importante.